Y hablando de tecnología para el uso del ser humano, hoy traemos como siempre de la mano de Hélice Soluciones, Hélice Tecnológicas para nuestro departamento, pues traemos con el ingeniero Álvaro un tema también muy especial que es esos sistemas de respaldo de energía. ¿Qué hacemos y para qué sirven esos respaldos cuando tenemos de pronto en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la parte de energía y la necesitamos vital? Entonces, vamos a saber de qué se trata eso y sobre todo para qué sirve y cómo podemos usarlo. Pero primero vamos a darle la bienvenida a nuestra sección de interacción tecnológica al ingeniero Álvaro de Hélice Soluciones. Ingeniero, muy buenos días, bienvenidísimo hoy acá despierta. Giselle, muy buenos días. Un saludo para ti, para Angie, para todas las personas de este hermoso canal Tele Santiago. Bueno, ingeniero, como siempre es un gusto tenerlo a esta hora de la mañana, los martes muy pendiente de esta sección de interacción tecnológica, hoy con un tema especial, como siempre, con un tema muy útil para absolutamente todas las personas y esos son esos sistemas de respaldo de energía. Ingeniero, hablemos un poquito y que empecemos, yo creo que comentando de qué se trata, para qué sirven, qué es eso. Bueno, la forma más fácil de entender es que nosotros en nuestros hogares o nuestras empresas tenemos muchos equipos electrónicos, ¿sí? Esos equipos electrónicos, la pregunta sería ¿cómo los protegemos? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de respaldo de energía, básicamente lo que estamos tratando de hacer es que en caso de ausencia de alimentación de corriente, pues tengamos algo que nos respalde que los equipos no vayan a dejar de funcionar y en su efecto que se vayan a dañar, ¿sí? Entonces, normalmente lo que trata uno de hacer es que si yo estoy trabajando, por ejemplo, en mi casa y mi computador, estoy trabajando ahora que está del día trabajar desde la casa y se me va la corriente o se va la luz en la casa, ¿qué pasa con eso que yo estoy haciendo, con eso que estoy trabajando? ¿Qué me lo respalda en ese momento pues para que el equipo no se vaya? Entonces ahí es donde entra el tema de respaldo de energía y básicamente son unos dispositivos que se llaman normalmente UPS, que lo que hacen es cumplir varias funciones y entre ellas es que mi equipo no se vaya a quedar sin corriente para yo continuar con la labor por un tiempo mientras logro solucionar y adicional a eso que mantenga un voltaje digamos que estable para garantizar la vida útil de los equipos. Ingeniero, en este mismo orden de ideas podríamos decir que existen diferentes tipos de sistemas de respaldo de energía. Por ejemplo, y como ciudadana o como usuaria, me gustaría saber, por ejemplo, creo que existe una diferencia entre los que podemos usar en nuestro hogar para los que tenemos computadores, diferentes equipos electrónicos de uso diario, pero también, por ejemplo, para una entidad de salud, para un hospital, para una entidad que esté usando y de manera vital unos elementos que consumen muchísima más carga de energía, pero que también son vitales para la salud de los pacientes. Hay varias diferencias. Hablemos de esas diferencias. Claro que sí, Silmira. Digamos que cuando nosotros hacemos diseños de respaldo de energía, uno tiene que mirar el objetivo, ¿no? En este caso, tu pregunta o tu apreciación es muy válida, porque no es lo mismo que yo esté en mi casa trabajando en un PC y de pronto haya ausencia de corriente y sencillamente yo guardo mi trabajo o esa información se perdió, a que yo esté, por ejemplo, en un hospital y una UCI esté conectada y ese cambio donde llega a faltar la corriente externa, pues sencillamente eso podría traer una implicación muy grave, ¿no? Podría pues, inclusive llegar hasta la muerte de un paciente. Entonces, cuando nosotros diseñamos sistemas de respaldo de energía, pues nos basamos en eso, digamos que la importancia y la necesidad. Entonces, hay tres tipos normalmente de sistemas de respaldo que se usan, o UPS, que son las offline, las interactivas y las online. En este caso puntual, las que nosotros utilizamos para los hospitales debe ser siempre la online. ¿Qué diferencia hay? En que la online mantiene una inversión en sentido y cuando hay un cambio de corriente, normalmente cuando hay un cambio de corriente mientras entra a funcionar el equipo que nosotros instalamos, eso pueden pasar unos milisegundos. Esos milisegundos pueden ser críticos para un equipo en su funcionamiento. A pesar de que sean milisegundos, ese cambio puede generar que el equipo pueda fallar. Entonces la online mantiene un inversor encendido que lo que permite es que ese cambio no se vaya a sentir. Entonces ahí es donde se hace importante utilizar el tipo de equipo que se usa y en este caso utilizaríamos una UPS de características online.
Para esta entidad, para estas entidades de salud, por ejemplo, que pues como su merced lo decía, ingeniero, pues son elementos o son equipos que necesitan vitalmente una energía, que necesitan estar ahí las 24 horas, los 7 días de la semana para los pacientes que tanto lo ameritan. Pero, por ejemplo, si queremos tener ese mismo respaldo en nuestros hogares, de pronto con unos dispositivos un poco más pequeños, como nuestros computadores, como, bueno, diferentes electrodomésticos que tengamos en nuestro hogar, ¿qué tipo de sistemas podemos usar? Sí, normalmente cuando nosotros estamos trabajando en nuestros hogares, digamos que a nivel de costos y beneficio también, sugerimos que se utilicen equipos interactivos, ¿sí? El equipo interactivo es un equipo que va a funcionar bien, no es de alto costo y permite que uno pueda proteger sus equipos. Normalmente, si nosotros hacemos una estadística de cuántas personas utilizan protecciones de este tipo como UPS en nuestros hogares, la estadística es bastante baja. Normalmente lo que se hace en la casa es utilizar reguladores o protectores de voltaje, pero no es lo mismo a utilizar lo que hablamos respaldo de energía, porque lo que hacemos con el respaldo de energía es que haya garanticemos una autonomía, ¿sí? Entonces, un equipo como estos, yo por ejemplo lo conecto a un PC, yo calculo el tamaño, pues dependiendo de lo que vaya a conectar, eh, y básicamente lo que nos da es el tiempo para que, normalmente una UPS está diseñada para trabajar 15 minutos en mi carga full, ¿sí? Eso quiere decir que yo le pueda conectar los equipos, llego a colocarle, no sé, el computador, un celular, bueno, lo que yo le quiera conectar hasta llegar a mi carga full. Eso me da 15 minutos de autonomía. Yo en esos 15 minutos podría apagar, dejar de trabajar, terminar la conferencia, grabar la información que tenga en mi PC, terminar de hacer la actividad sin garantizando que el equipo no se vaya a dañar. Esto cuando lo trabajamos en carga full, ¿no? Porque si yo conecto solamente, por ejemplo, a un equipo, no sé, un celular o algo pequeño, pues esta carga no va a ser 15 minutos, sino va a poder ser media hora, 20 minutos, depende del consumo que tengamos, ¿sí? Entonces, como les decía previamente, lo que debemos garantizar son dos cosas importantes. Uno, digamos que la autonomía para que yo pueda terminar de hacer mis actividades. Y dos, que la UPS siempre va a mantener una energía constante, ¿sí? La corriente que nos llega de la calle, normalmente cuando hablamos en sistemas de hogares que son normalmente monofásicos, esos sistemas, la corriente que debe llegar de la calle son alrededor de 120 voltios. Pero eso no es siempre estable. Si ustedes colocan un multímetro o hacen una prueba de voltaje, se van a dar cuenta que hay unas variaciones. Normalmente se recomienda que esas variaciones no deben ser superiores al 5% para garantizar que los equipos no se dañen. Pero cuando yo tengo una UPS conectada a un equipo de autonomía de respaldo, este equipo siempre me va a tener una energía, me va a entregar una energía más limpia y siempre me va a mantener un voltaje constante. Entonces, si se dan cuenta, ella cumple dos funciones bien importantes. Entonces, la idea es que nosotros siempre tratemos en lo posible que en nuestros hogares mantengamos un sistema de respaldo de energía a través de una UPS y nosotros recomendamos que si es un tema de hogar podemos trabajar sin ningún problema con UPS de carácter interactivo. Pues qué bueno también que podamos tener esas soluciones a la mano. Nos preguntan en este momento a través de nuestras redes sociales, ingeniero, ¿las UPS también previenen las sobrecargas? Sí, depende el tipo de UPS que se usen. Digamos que, como les decía previamente, están las offline, interactivas y online. Entonces, cada una de esas UPS a medida que yo voy utilizándolas, tienen ciertas mejoras en las características o funcionalidades. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una online, ella hace fallos de alimentación, caídas de tensión, picos de corriente sobre tensiones, ¿sí? Eh, También distorsión en la onda de la línea, variaciones de las frecuencias, si hay microcortes o distorsiones armónicas, que ya son unos temas un poco más técnicos, pero básicamente, digamos que en términos generales, las UPS en general sí están diseñadas para eso, para que evitar temas de sobrevoltaje, porque es que, ¿qué pasa? Cuando hay un sobrevoltaje muy alto que llega de la calle, ¿sí? Lo que pasa es que la UPS es el primer filtro ella internamente maneja inclusive un fusible. Y ese fusible, si el sobrevoltaje es demasiado alto, el fusible, digamos que se va a cortar, se va a romper, y ahí llega el corto, normalmente. Entonces protegemos inmediatamente los equipos. Entonces, claro, la UPS tiene esa cualidad y esa facultad.
pues muy útil saber también que podemos evitar el daño de nuestros equipos pues de esta forma. Ingeniero, me quedó sonando muchísimo ese tema y yo sé que hay muchas personas también que están conectadas a esta hora de la mañana y que bueno, por todo este tema de la pandemia, del COVID-19, han tenido que optar por el teletrabajo, han tenido que quedarse en sus hogares, hay muchos diseñadores gráficos, hay muchos ingenieros, hay muchos arquitectos, muchas personas que pueden hacer sus labores desde sus hogares a través de sus equipos tecnológicos y que también pues representa su trabajo diario estable y seguro y necesitan pues también una seguridad de esa forma. ¿Cómo pueden hacer para tener esos sistemas de respaldo de energía en sus hogares? Mejor dicho, ¿cuál es el paso a paso? Hélice, ¿cómo les puede brindar ese acompañamiento? Eh, pues digamos que inicialmente debemos revisar qué es lo que vamos a conectar, ¿no? Digamos que si es un tema hogar, pues es un tema realmente sencillo. Lo único que nosotros deberíamos saber es qué equipos vamos a conectar para asimismo calcular el tamaño de la UPS. Pero recordemos que para temas de hogar, las UPS, hay UPS muy sencillas, ¿sí? Entonces nosotros siempre las vamos a apoyar en los diseños y en el cálculo, pero digamos que en el mercado también es fácil conseguir UPS de tamaños que no sean tan altos, en los cuales podemos proteger nuestros equipos. Normalmente nosotros en el ICE, por ejemplo, para conectar, darles un ejemplo, para conectar un computador portátil no necesitamos una UPS tan grande, puede ser una UPS de 0.5 kVA que equivale a 500 VAs, ¿sí? Que es una UPS muy pequeña, que es del tamaño casi que de un regulador y perfectamente puede proteger un equipo como un computador. Si vamos a conectar más equipos, digamos, tenemos un estudio y tenemos una impresora, tenemos un computador portátil, conectamos el celular, conectamos de pronto hasta un televisor que tiene un consumo más alto, pero lo podemos conectar. Ya podríamos colocar una UPS, por ejemplo, de un kVA, que es una UPS que le da un poco más de amperaje, le da un poco más de capacidad y siempre tratando de mantener la autonomía, ¿no? Que les comentaba, las UPS están diseñadas para en promedio con su carga full trabajar, darle 15 minutos de autonomía, pero normalmente uno no conecta un equipo 100%, normalmente siempre está trabajando un 20, un 30, un 40%, que eso garantiza que la autonomía pueda llegar hasta 30 minutos, ¿sí? Tiempo suficiente para que lo que les digo, podamos cerrar la conferencia, podamos apagar el computador con calma. Si hubo un sobrevoltaje grande, pues evidentemente este equipo me lo va a proteger y siempre cuidando la vida útil de los equipos. Es básicamente como la funcionalidad, pero digamos que de parte de nosotros siempre vamos a estar apoyando ese tipo de soluciones y simplemente saber qué van a conectar para que nosotros podamos hacer el cálculo y simplemente decirles qué equipo es el recomendado. Este es un equipo, este es un sistema que facilita o que brinda una vida útil para nuestros equipos electrónicos de los hogares o de las empresas pues muchísimo más larga. Pero ¿cómo mantenemos también la vida útil de este mismo sistema? Es decir, ¿qué puede, por ejemplo, afectar esa vida útil también de estos sistemas de respaldo de energía y cómo podemos cuidarlos? Esa pregunta es bien importante. La verdad, creo que cae muy justo porque las UPS trabajan con unas baterías internas, que normalmente son baterías de 12 voltios y amperajes de 7 o 4 de amperaje. Entonces, esas baterías, como todas las baterías que nosotros conocemos, tienen una vida útil natural. Entonces, a veces ha pasado que la gente compra UPS y después la UPS deja de funcionar y piensa que la UPS se dañó. Y resulta que no fue que se dañó, sino que entre su mantenimiento se debe tener en cuenta que las baterías tienen una vida útil y después nos está durando solo una hora o el portátil que nosotros usamos. Que anteriormente el portátil, la batería inicial nos duraba 3 horas de uso, después ya nos duraba 2 horas, después una hora y después ya no nos dura ni siquiera 5 minutos. Entonces en las UPS pasa algo muy similar. Entonces, el mantenimiento normalmente de las UPS, además de la limpieza de sus equipos electrónicos, es que las baterías tienen esa vida útil y se deben cambiar. Normalmente esas baterías tienen una vida útil de un año, ¿sí? Pero eso depende del uso porque estos equipos no paran, estos equipos siempre están conectados a la corriente. Entonces, cuando tengo corriente en mi casa, entonces está conectado y está simplemente haciendo la carga de las baterías. Pero cuando hay ausencia de corriente, entran las baterías a operar y el equipo está operando, entonces el equipo nunca va a parar. Entonces, dentro del mantenimiento siempre debemos tener en cuenta que esas baterías se deben cambiar. Ese es básicamente lo que se debe hacer con las UPS a nivel de mantenimiento, además de una limpieza general de polvo y demás. Ya cambiando esas baterías y haciendo el debido mantenimiento de limpieza, podemos tener una UPS para años.
Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos equipos y garantías de UPS hasta de 5 años. Entonces, si yo garantizo una garantía de 5 años, es una UPS que me puede durar más de los 5 años sin ningún problema. Entonces, claro que sí, si nosotros hacemos el mantenimiento normal, tenemos equipos para largo, totalmente. Decimos ahí, ingeniero, que en este tipo de cosas no se hace un gasto, se hace una inversión y una muy buena inversión. Estamos protegiendo nuestros equipos electrónicos, estamos garantizando que el trabajo que realicemos no se va a cortar, no se va a borrar, no se va a eliminar porque se fue la luz. Estamos garantizando que cada una de las cosas que tenemos en nuestro hogar o que las empresas que utilizan este tipo de sistemas de respaldo pues tengan seguridad en los equipos que utilizan. Es decir, es una inversión también grande a largo plazo y sobre todo muy útil. Totalmente. Si nosotros hacemos una relación, eh, digamos que así de una manera fácil y amigable, eh, podemos tener un computador que puede costar alrededor de, no sé, 4 millones de pesos. ¿Sí? Digamos que un equipo de trabajo de alto rendimiento. Y una UPS, una UPS puede costar el 10% o menos de lo que vale ese equipo. Entonces imagínate, si lo hablamos a nivel de inversión, la inversión que se hace. Un equipo tan sencillo, tan básico, lo que me logra a mí, digamos que beneficiar en temas de costo y de funcionamiento versus un equipo de alto rendimiento. Entonces, claro que sí, siempre se tiene que ver como una inversión, además que le vamos a alargar la vida útil de los equipos. El solo hecho de que el equipo mantenga una energía constante permite que el equipo siempre vaya a trabajar mejor, más tranquilo, digamos que menos tensionado y eso automáticamente le alarga la vida útil a cada equipo. Nosotros cuando diseñamos diferentes sistemas siempre tenemos en cuenta nuestras UPS. Ya en temas anteriores en el canal hemos hablado, por ejemplo, del data center, de los circuitos cerrados de televisión, de los diferentes sistemas que existen. Siempre nosotros, en esos sistemas que diseñamos, en alguna parte de ese diseño está incluido un respaldo de energía o en este caso una UPS, porque es la forma de garantizar vida útil de los equipos y en lo que les decía anteriormente, garantizar la autonomía. Teniendo en cuenta, ingeniero, claro, que cada uno de los sistemas o que cada una de los hogares, de las casas depende pues de cuántos electrodomésticos tengamos, cuántos equipos electrónicos conectemos, si es una empresa más grande, si es, bueno, dependiendo. Pero ¿en cuánto podría estar aproximadamente el costo de un sistema de respaldo de energía para un hogar que tenga los elementos básicos, de pronto para una persona que esté trabajando desde su casa con uno, con dos computadores, que necesite conectar de pronto un televisor y mantener por todo este tiempo de pandemia y todo su teletrabajo, pues en orden, en casita, ¿cuánto puede estar costando? Mira, las UPS más pequeñas normalmente son UPS de 500 VAs y esas UPS pueden estar alrededor de los 100.000 a 200.000 pesos o dependiendo de la marca pues puede superar ese valor, pero no es un equipo costoso. Una UPS de un KVA ya puede estar alrededor de los 200.000 pesos hasta 1 millón de pesos. Lo que pasa es que eso depende mucho del tipo de UPS y depende mucho de la marca, ¿sí? Pero en términos generales ese sería el valor. Si se dan cuenta no es un equipo costoso. Mi recomendación es que si en sus casas utilizan sobreprotectores de voltaje, utilizan reguladores, pues miren la posibilidad más bien de conseguir una UPS porque la diferencia en precio no va a ser notoria y sí va a ser, digamos, mucho mejor para proteger sus equipos y sobre todo para la autonomía, porque cuando yo tengo un regulador, el regulador sencillamente sí regula, obviamente pues su palabra lo dice, regula, puede proteger de un sobrevoltaje también, pero no les da autonomía. Entonces, en el momento que hay un corte de voltaje, el equipo se va a apagar inmediatamente y esos cambios bruscos pueden generar que el equipo falle. Entonces, si se dan cuenta, esa sería nuestra recomendación, en lo posible tratar de utilizar UPS. La palabra UPS, sencillamente en español lo que traduce es un sistema interrumpido de alimentación, ¿sí? Entonces, es sencillamente que nunca haya ausencia de alimentación de corriente. Muy buen tema, ingeniero, muchísimas gracias. Además que la verdad estaba pensando en algo así, me interesa muchísimo porque sé que muchos de nosotros trabajamos también desde nuestros hogares y qué bueno que sea además económico, práctico, fácil de poder tener en nuestros hogares, en nuestras casas y para las empresas pues muchísimo mejor, una garantía inmensa. Ingeniero, muchísimas gracias. Para todas aquellas personas que estén interesadas en adquirir un servicio, una asesoría con ustedes, sea para UPS o para cualquier otro servicio que Eli se brinda, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes? ¿Cómo pueden asesoría?
Sí, mira, nosotros nos pueden ubicar fácilmente en nuestra página web, que es www.helice.com.co. También en nuestras redes sociales nos encuentran como Hélice Raya al Piso Colombia, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Y también pues nuestro PB, que es a nivel nacional, cubrimos 30 ciudades y municipios y es 487-7939. Esa es básicamente la forma como nos pueden ubicar. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias como siempre por hacer parte de esta gran familia Telesantiago, de esta gran familia Boyacá Despierta y sobre todo traernos temas de especiales para nuestro hogar, sobre todo necesarios para estos momentos tan pues difíciles que podemos estar pasando muchos de nosotros en nuestros hogares con nuestros trabajos. Así que muchísimas gracias, bienvenido siempre. No, Gisela, a ustedes como siempre, encantado de poderlos acompañar. Es verdad que, pues, como tú bien lo dices, una gran familia y un saludo especial para todos y un feliz día. Un feliz día también, un abrazo muy grande también para toda la familia Hélice que siempre ha hecho parte de esta gran familia Tele Santiago.